¿Qué tal? Estamos por comenzar una nueva entrega de Conociéndonos. Es raro verme a mí acá en este lugar. Debería estar Julio César Bacino, su habitual conductor, pero ya sabemos, ha tenido un problema de salud, el que está saliendo. Así que le deseamos una pronta recuperación a Julio para que ocupe este lugar de un producto que fue generado justamente para conocernos entre los vecinos, entre los amigos. Y hoy tenemos a alguien en particular que es con quien prácticamente en lo personal nos hemos criado, por lo menos desde la adolescencia para adelante, que es Roberto Cacho Panelo. Le damos la bienvenida. Cacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos acá. Yo estoy debutando en el programa y vos estás debutando en aquel lugar. Así que vamos a romper el hielo. Cacho, nosotros estamos acá para conocernos, fundamentalmente para que la gente que está del otro lado de la pantalla conozca un poco de tu vida. Si yo tuviera que presentarte, diría que es el hombre de los 1000 oficios, ¿no? Desde técnico de fútbol, operador de radio, periodista deportivo, bombero. Bueno, todo. Cuántas cosas, ¿no? Sí, es cierto, ¿eh? La verdad es que por ahí me pongo a pensar en los 45 años que hace que vivo acá en La Bulalle, nunca me imaginé que iba a hacer todo lo que hice. Por ahí es como que te hacer una autobiografía y hacer un reconto, y parece increíble que uno haya hecho todas estas cosas en estos años. Cacho, ¿cómo y cuándo llegas a La Bulalle? ¿De dónde venís? Bueno, yo soy oriundo de Montecomán. Es un pueblito que está a 45 kilómetros, está al sur de Mendoza, a 45 kilómetros de San Rafael. Nosotros vinimos en el año 1972, el 10 de abril del 72. Bajé del Cuyano, aquí en La Bulalle. Bueno, mi papá era ferroviario y lo habían trasladado a trabajar aquí. Supuestamente era por un año, pero fue un año mentiroso porque pasó el tiempo y bueno, ya nos radicamos definitivamente aquí. Por eso yo siempre digo que yo soy mendocino de nacimiento y cordobés por adopción. Hubo una época entre fines de los 60 y comienzos de los 70 que hubo una gran emigración ferroviaria de mendocinos y sanjuaninos en La Bulalle. Así es, porque justamente con mi papá vino otro señor que no está más acá, estuvo un tiempo y después se volvió a Mendoza, y yo ahí tomé conocimiento que había un par de compañeros de él que habían venido de San Juan. Porque yo no sé si vos te acordás, en la época del gobierno de Frondizi, a los ferroviarios en una huelga grande, los bajaron de categoría. Entonces ellos le bajaron la categoría, pero no les tocaron el sueldo. Entonces, en el caso de mi papá, era conductor y lo bajaron a foguista. Y pasado un tiempo, es como que lo obligan a que tiene que pedir una vacante para irse a otro lugar, porque si no lo amenazaban con bajarle el sueldo. Así que bueno, él le dan 3 opciones, era Caucete, San Juan, Buenos Aires y La Bulalle. De las 3 lugares podían elegir 2. Mi papá eligió La Bulalle y Caucete, San Juan. Le salió La Bulalle. Fíjate vos lo que son las cosas del destino, ¿no? Nosotros nos vinimos en el año 72 y al año siguiente fue el terremoto en Caucete. Claro. Y justamente fue devastador, hubo gente... Fue tremendo, sí. Gente desaparecida. Bueno, y vinimos, ya te digo, vinimos por un año y nos quedamos aquí. Bueno, y acá en La Bulalle te permitió conformar una familia, un empleo, una profesión, un trabajo que lograste
fundamentalmente para concebir esa familia que todo el mundo pretende, ¿no? Que no todos lo logran. Cacho, y después tenés casi la mitad de tu vida de los bomberos voluntarios. Así es, sí, sí. Vos sabés que yo vine en el 72 a La Ulaye y en julio del 74 ingresé en los bomberos. Pero por esas cosas del destino, yo la verdad que nunca se me había cruzado por la cabeza. Yo sabía que, por lo que había aprendido en la escuela, que bombero era un personaje público que apagaba incendios, pero de ahí más no sabía más nada, no tenía ni la menor idea. Y fue justamente mi hermano el promotor de que yo fuera a los bomberos, porque él había entrado 1 o 2 meses antes. Y bueno, te digo que me costó mucho adaptarme acá, a vivir acá en la ciudad de La Ulaye, porque yo venía de un pueblito pequeño, una localidad pequeña, de 3.000 habitantes, a una ciudad como La Ulaye, que en el 72 creo que tenía entre 17 y 18.000 habitantes. Sí, más o menos. Más o menos. Había una diferencia bastante grande, o sea, en cuanto a densidad de habitantes, en cuanto a comodidades para vivir, había más negocio, mucho más vida, más movimiento comercial. Me costó mucho adaptarme, además es como que te quitan parte de tu vida, porque yo vine a los 17 años acá. Plena adolescencia. Plena adolescencia, yo había pasado mi niñez y gran parte de la adolescencia en mi pueblo. Y de repente te venía a un lugar donde no conocía a nadie, que encima, viste cómo es el mendocino, que tiene solo un fardo para sí, hablar. Claro, sí. Y bueno, y acá todavía es como que no está identificado. No, nosotros somos híbridos, sí. Viste, una mezcla de rosarinos, santafesinos, claro, bonaerenses. Exactamente. Sí. Y claro, me escuchaban hablar y se reían, porque nosotros tenemos... sí, el acento achilenado. Claro, sí, tenemos muchos términos, muchas palabras que tienen otro significado acá. Claro. Entonces cuando me hacían hablar y se reían, entonces a mí me daba bronca. Claro. Y sobre que no me podía adaptar, me pasaba eso. Claro. Yo llegaba a mi casa amargado y decía, no, yo me voy a volver a Montecomán. Y bueno, ya te digo, pasó casi un año y medio que no me convencía de quedarme a vivir acá, no, para nada. Encima de eso no salía, porque al no tener muchos amigos, salvo los que empecé a conocer cuando iba al colegio, cuando empecé claro. al colegio, ¿no? Y pasa que mi hermano es más cara dura, hizo amigos más rápido y me lleva a los bomberos, me invita y me lleva. Y bueno, empiezo a ir, me empezó a gustar porque empecé a ver cosas que no las había visto nunca, empecé a escuchar cosas que no las había escuchado nunca, y es como que empiezan a hacer en mi interior una especie de pasión, más allá de un interés, una pasión, porque me empiezo a dar cuenta que no es simplemente una persona que se dedica a apagar incendios, hay muchas otras cosas que me enriquecen a mí y me forman como persona. Y ahí encontré un grupo de amigos que son los amigos de la vida, que aún al día de hoy los conservo. Hay de todo tipo. Y otra cosa importante, la no diferencia social. Éramos todos iguales. Claro, sí. Cacho, ¿el secundario dónde lo hiciste? Y yo cuando vine, pasé al Nacional, al Colegio Nacional. Hice tercero y cuarto en el Nacional, y en aquel momento, no sé ahora la modalidad, eran 2 materias previas, y yo tenía 3 materias, claro. Y me fue mal, entonces tenía que repetir. Y como no quería repetir, me dieron la chance de poder cursar y ver si esas materias las libraba a mitad de año, podía pasar. Claro. Porque como venía de otra provincia. Claro, sí. Y bueno, hice 3 años ahí en el Nacional y después me dejé y después me crucé al ENE, que es donde terminé. En el ENE terminé. No pude irme a estudiar a la universidad, que era
en aquel momento era una epopeya porque no había acá, había que irse afuera. Sí o sí, hoy es totalmente sí, hoy tenés una gran cantidad de... Pero no me pude ir porque justamente cuando yo termino el colegio, mi papá se jubila. Entonces los recursos económicos no daban para tanto. Entonces, ya cursando el último año en la ENE, ya había empezado a trabajar. Empecé trabajando reemplazándolo al Cachito Martín en el hospital de cadete. En la bicicleta salía a buscar los pedidos de la mercadería para la cocina. Sí. Fue mi primer trabajo acá en la Eulaya. Y bueno, y después de ahí entré en el LB20 como operador suplente. Felipe Bocha Carrica me enseñó. Y estuve hasta el 84, 85, que dejé. Y a su vez también estaba de plomo de los Dangers. Entonces conjugaba, iba al Colegio Nacional, al Colegio ENET, salía con los Dangers y hacía la suplencia de los fines de semana en la LB20. En la radio. Exactamente. Llegaba fusilado el lunes, no me daba ni ganas de ir a la escuela. Te imaginas que salía de gira con la orquesta que estaba en su apogeo. Claro, sí, se elaboraba mucho además. Los Rangers era furor acá, no solo en la Eulaya, sino en toda la zona. Y salíamos los viernes de gira y volvíamos el lunes a la madrugada. Entonces llegábamos a las 5 o las 6 de la mañana, derecho al Puerto Rico a tomar algo y después iba a mi casa y te imaginas, me costaba dormir, pero los libros, así como los había dejado el último día, no los había tocado, nada. Entonces pasa que llega un punto que tuve que tomar una decisión, porque en el colegio, a raíz de la falta, porque la mayoría de los lunes me quedaba, a mi casa no iba, porque estaba cansado, claro. no había estudiado nada, y tuve que tomar la decisión. Digo, con los Dangers no tenía futuro. No. Entonces digo, dejo la orquesta, me quedo con la radio y termino en el secundario. Y así fue. Y bueno, terminé el secundario y el título secundario, cuando yo egresé, era el título secundario. Tenía valor para con una salida laboral. Entonces entré en el molino Río de la Plata. En el molino entré en la administración y bueno, al año que estuve trabajando en el molino me casé. Y en el molino trabajé 3 años y estábamos por contrato, nos iban renovando el contrato, éramos 4 o 5 muchachos que estábamos con esa modalidad. Y ya empezaron a suspender personal, entonces no me renovaron el contrato y me quedé sin trabajo. Y empiezo a buscar, a hacer currículum en varios lugares y entro en el banco. En el banco La Eulaya Cooperativo Limitado. Sí, claro. Bueno, en el banco también trabajé 3 años, más o menos, sí, 2 años, sí, casi 3 años. Y viene que el banco quiebra por unas malas... Sí, me acuerdo, conozco toda la historia. Bueno, y me quedo sin trabajo otra vez. Y ya estaba casado, entonces se ponía más difícil la cosa. Se hacía más difícil remar la vida. No solamente que estaba casado, sino que ya tenía un hijo, tenía mi hijo mayor. Y bueno, yo como estaba hacía rato que estaba, aparte de haber jugado en San Martín, después quedé muy vinculado al club. El Club San Martín toma en alquiler el Círculo Italiano, donde está el casino. Sí. Entonces necesitaban una persona que quedara de encargada para la limpieza y para estar ahí.
Así que bueno, yo acepté y vivía en el fondo, hay una casita donde es la sala de descanso, creo. Sí, después se remodeló, pero claro, siempre había una familia que... Sí, entonces bueno, ahí estuve viviendo mientras trabajaba en el banco. Y bueno, quedo sin trabajo y bueno, se hacía difícil sobrevivir porque ya con una familia, sin trabajo y ya apuntando a ser grande, porque ya había pasado la barrera de los 30 años, tenía que buscar trabajo inmediatamente, que no era fácil. Fui a Mendoza, rendí en el Banco Social en Mendoza, fui a Buenos Aires, en FIA Sebel, en Palomar, se estaba fabricando el famoso FIA 1. Pero en todos lados necesitaba la famosa palanca política para poder entrar. O alguien que tuviera un peso, un gremialista. Un padrino. Exacto, un padrino. Sí. Y bueno, yo no tenía eso. Yo no tenía porque yo iba a probar suerte. Sí. ¿Viste? Iba con tus conocimientos. Exactamente. Y bueno, empezó a pasar el tiempo, se empezó a acabar la poca plata que tenía. Y me tuve que ir al sur, me fui al sur, a Río Turbio. Bueno, fue una época donde mucha gente de la Bulaya y jóvenes iban para el sur. Claro. Muchos se quedaron, algunos amigos míos se quedaron hasta el día de hoy, y otros, bueno, volvieron, como es tu caso. Porque en aquel momento el sur había trabajo. Se promocionaba el sur. Exactamente, y los sueldos eran bastante importantes. Eran casi el doble de lo que uno ganaba acá. Y como yo tenía un par de amigos que se habían ido y que venían a visitar y te comentaban las cosas que había y todo lo que habían adelantado, pero era ir, estar un par de años, hacer un poco de diferencia, y no era para quedarse, porque estás lejos de todo y es muy sufrido. El clima no es para nada agradable. Uno puede ver las postales que son muy bonitas, ¿viste? Pero de ahí en adelante... El paseo y las vacaciones son una cosa, y la vida cotidiana es otra. Sí. Así que bueno, me fui para allá, había que buscar trabajo, rendí en la municipalidad de Río Turbio, tenía chance, pero había que esperar que se produjera la vacante. Claro. Entré en la radio, en Radio Nacional Río Turbio, como discotecario, porque tenía conocimiento, al haber sido operador tenía conocimiento de la música. Claro. Y rendí en los bomberos. Los bomberos no eran voluntarios, eran de la policía. Estaban haciendo un cuartel fabuloso. Y fíjate vos que me acuerdo que habían recibido una autobomba que se los habían traído de Alemania, un Mercedes-Benz con todo. Y el catálogo que traía de la instrucción de las bombas, el manejo de bombas y el manejo de la autobomba, venía todo en alemán. Y nadie sabía nada. Así que a los incendios iban con el autobomba, pero para que la gente lo viera, porque tenían otro autobomba más chiquito, y es como que los odiaban, porque llegaban tarde. Las viviendas en Río Turbio eran todas de madera, y todas en las laderas de los cerros. Entonces, entre los caminos sinuosos, llegar a un incendio de una vivienda de madera, cuando llegaban tarde, no quedaba más nada. Entonces, como que los odiaban, porque iban de gusto, y iban con el autobomba nuevo que no lo sabían usar. Así que bueno, ahí estuve dando un par de charlas, porque la modalidad de ingreso en los bomberos de la policía era opcional. Vos entrabas en la fuerza de seguridad y podías elegir ser policía o ser bombero. Pero al ser bombero no te daban ninguna instrucción. Te destinaban a un cuartel de ahí del interior de la provincia, y que Dios te ayude, o que te asesoren los que están ahí. Mientras que los que eran fuerza de seguridad sí hacían una capacitación. Así que todos los muchachos que estaban ahí en el cuartel de bomberos no sabían ni las clases de fuego, no sabían nada. Y bueno, como que yo caí del cielo, porque yo ya tenía una antigüedad de 17 años de bombero acá. Y yo llevaba una carta de presentación que me habían dado. Así que bueno, tuve la suerte de hacer una especie de capacitación.
que se pusieron muy contentos porque bueno, eso les ayudó un montón. Y el autobomba, en la medida que pude, se los enseñé a manejar las bombas, cómo era el sistema, y que también la primera actuación en una carrera de auto que se hacía ahí, llevaron el autobomba, se prendió fuego un auto y le usaron el autobomba, y bueno, ya de ahí ya los entraron a mirar distinto, ¿no? Pero también en los bomberos tenían que esperar que se produjera la vacante, y así que yo no podía esperar porque yo tenía una familia. Sí. Y mi familia se fue para allá, o sea, mi señor y mi hijo, y no se adaptaron al clima. Es un clima muy, ¿cómo te puedo decir? Muy frío, todo el día viento, las temperaturas eran bajas. Yo estuve 8 meses, así que yo los veía que sufrían, claro. Mi señora extrañaba, no había la comunicación que hay hoy en día con internet ni el teléfono. Para pedir una llamada tenías que ir a una cabina de una cooperativa telefónica, pedir la llamada, esperar que te la dieran, que se comunicaran acá. Te imaginas que cuando hablaba te agarraban la nostalgia, te daban una gana de llorar. Así que a los 8 meses te pegaste la vuelta. Me pegué la vuelta porque los veía sufrir. Fíjate vos, me pego la vuelta porque no se producían las vacantes. Entonces nos venimos, fíjate, cuando vos pasás los 6 meses allá en el sur, es como que ganás una parte de residencia. Y el pasaje vos lo podés sacar y de vuelta, con una rebaja. Es el gancho para que puedas, para que vuelvas. Sí. Así que bueno, saqué el pasaje, nos vinimos hasta Río Gallego a tomar el avión, nos vinimos en colectivo hasta Río Gallego a tomar el avión, y en el aeropuerto de Río Gallego tenía que tomar la decisión yo, si me venía para acá o si me iba a Ushuaia, porque tenía una chance de ir a Ushuaia. Sí. No me pude comunicar con un amigo que me había dado el teléfono, así que en el interín de media hora fui, me saqué el pasaje y me vine. Volvemos a la ambulancia. Claro, me vine a Buenos Aires y de ahí me vine en tren hasta acá. Y bueno, con la suerte de que llegué un lunes acá a la Bulaye. El jueves me acerqué a la cooperativa FEL y dije que yo quería trabajar, que no tenía predisposición de nada, no quería nada en especial, sino simplemente trabajar, cortar yuyo, lo que fuera. Y me tomaron a prueba por 3 días y hace 32 años estoy. Bueno, Cacho, la verdad uno escucha estas cosas, mucho de lo que has contado lo conozco y mucho de lo que has contado me estoy enterando ahora. Vamos a hacer una pausa. En un ratito vamos a continuar con Cacho Panelo para meternos en la familia, que tiene una familia maravillosa. Ya volvemos. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo ofrece todo para el productor agropecuario. Además, tiene todo lo necesario para techar su vivienda: tirantería, machimbres, insecticidas, placas de yeso, perfilerías y accesorios. Consulte descuentos por pago contado. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo próximamente instalará su fábrica de mangas, bretes, tranqueras y portones en el nuevo Parque Industrial de La Boulaye. Alberto y Armando Chiapelo Hierros, nuevo local, nuevos servicios. Corte plasma para toda medida de chapas, chapas para techo, cortes a medida, perfilería en general. Para la construcción tenemos hierros, columnas armadas, mallas metal, desplegadas, tejidos Rambo, mallas galvanizadas. En acero inoxidable, todos los accesorios para armar barandas a un costo muy accesible. Para la vivienda, veletas, buzones, canastos para residuos, etc. Alberto y Armando Chiapelo Hierros. Estamos en Caseros 142. El teléfono 427-175. Pila,
10.000 oportunidades de trabajo para hombres cordobeses. Entre todos, lanzamos la segunda convocatoria de PILA, el programa de inclusión laboral para adultos varones que brindará a 10.000 varones mayores de 25 años la posibilidad de acceder a un empleo. Además, extendimos el plazo para que los beneficiarios de la primera edición continúen en el programa, siempre que sean incorporados en relación de dependencia, como parte de nuestra política provincial para seguir promoviendo el trabajo de todos los cordobeses. Descarga el formulario en equidadyempleo.cba.gov.ar o retíralo y entregalo en las mesas de entrada SUAC del gobierno de la provincia o en tu municipio o comuna. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. En esta segunda parte vamos a seguir conversando con Roberto Cacho Panelo. Nos vamos a meter en la vida íntima y en la vida familiar, después de haberlo escuchado muy atentamente lo que han sido los años acá, en La Bulaye, desde su adolescencia hasta ahora. Cacho, no todo el mundo lo logra, encontrar la compañera para toda la vida, y después de conseguir tu laburo con el que seguramente te vas a jubilar, hijos. Hasta ahora, en esta historia que estás contando, estábamos solamente con Matías. ¿Cuándo llegan las nenas? Bueno, yo voy a cumplir 37 años que estoy casado. Y bueno, Matías es el mayor, después tengo dos mujeres, Cristina y Victoria. Ya son grandes, obviamente, ¿no? Ya están casadas, ya tienen su familia. Y se van a estudiar, como todos los chicos que emigran después de haber terminado el secundario, se van a estudiar a Córdoba, los tres. Se reciben y consiguen trabajo allí. Viste que generalmente los chicos, luego de terminar una carrera universitaria, está muy lindo el título, el festejo, pero después no es tan fácil conseguir trabajo, sobre todo si pretendés quedarte o pretendés volverte a tu lugar de origen. Ellos optaron por quedarse porque, bueno, la suerte de ellos fue totalmente distinta. Ya en el último año de cada uno de su carrera, tuvieron la suerte de empezar a trabajar y ahora, bueno, ya quedaron radicados y con vivienda, todo en Córdoba capital, ¿no? Yo he quedado como al comienzo, otra vez con mi señora solo. El nido vacío. Así es. Cacho, y después los hijos te van regalando los nietos. Así es, así es. Realmente es un regalo de la vida, un regalo de Dios, que es totalmente distinto a los hijos. Yo te puedo asegurar, porque yo en este momento tengo 2 nietas, y dos nietas de Matías. De Matías, exactamente. Es más que la otra cara de la moneda. Es como otra etapa de la vida, la cual vos empezás a ver distintas las cosas. Ya empezás a darte cuenta que estás en una edad y en una etapa donde mirás las cosas con otra perspectiva. Quizás empezás a ver o a pensar, yo también fui así como estos adolescentes, por darte un ejemplo. Claro. Pero bueno, si buscás el quid de la cuestión o la causa, no, porque los tiempos fueron distintos, cambiaron. En el lapso de estos últimos 15 o 20 años, la tecnología hizo que los chicos o las generaciones encaren la vida de otra manera. No sé si decirlo más fácil, porque nosotros no era así. Nosotros buscábamos o teníamos más obstáculos.
Yo creo que, por darte un ejemplo, hoy por hoy, ser bombero es más fácil que cuando yo entré. Y cuando yo entré, no había una capacitación como la que hay hoy en día. Había una preparación psicológica. Cuando yo entré había un libro gordo, que era el manual de Calfú, en el cual ahí traía todo, primeros auxilios, matafuegos, Sí. Hoy no, hoy hay materias separadas, hay una preparación hasta que sale el bombero a actuar, ¿no? Si no pasa esa preparación, tenés que estudiar, como todas las cosas de la vida, porque el bombero hoy ya no es más una apagafuego. Bueno, vos fuiste un capacitador en bomberos. Exactamente. El bombero hoy apunta a ser una persona profesional, saber desde un parto, atender un parto, hasta saber cómo rescatar un loro de arriba de un árbol. Yo creo que es muy bueno y muy lindo porque aprendes muchas cosas que ni te las imaginabas y que no solamente las vas a aplicar en el ámbito del siniestro, sino en tu vida personal. ¿Has vuelto a la radio, Cacho? Sí. Después de mucho tiempo. Sí, había dejado. Sí, me gusta mucho porque, bueno, es otra de las cosas que me entusiasmaron y que me siento cómodo y me siento que hago lo que me hace feliz. Está bueno. Yo creo que cuando las cosas están bien o te hacen feliz, te sentís bien. Claro. Exactamente. Yo tengo mi propio recuerdo del Lolo y de Julia. ¿Y el tuyo, Cacho? Sí. Yo creo que fueron los promotores de que uno sea como es. Porque por ahí a lo mejor cuando sos adolescente no te das cuenta de que el reto o que el llamado de atención o que la negativa de algo que querés es porque ellos son malos. Y hoy te das cuenta que no es así, porque uno aplica la misma modalidad o la misma mecánica. Quizás ellos eran menos permisivos. Sí, y chapados a la antigua, como se dice. Claro, sí. Los tiempos fueron cambiando, pero hoy le agradezco a ellos el ser como soy, que me dieron el carisma para tener infinidad de amigos, que eso es muy lindo en la vida, el carácter que ellos tenían. A don Lolo le pasó lo mismo que a mi viejo. No nos pudieron hacer ferroviarios. Exactamente. Vos sabés que a mí me llamaron, 2 veces me llamaron de ferrocarril, porque mi papá me había anotado, y como en la época de ellos la prioridad la tenían los hijos, claro, o los familiares más directos. Sí. Y las 2 veces que me llamaron yo estaba con trabajo. Claro. Entonces, tanto yo como mi hermano, así que no, se quedaron con las ganas. Y vos sabés que una de las cosas que siempre soñaba, porque yo cuando vivía en Montecomán, vivíamos en una casa del ferrocarril, entonces el tren pasaba por adelante. Claro, sí. Y como mi papá, cuando llegaba para dejar servicio, llegaba de un viaje para dejar servicio, iban hasta la estación, después venía la máquina sola, paraba enfrente de la puerta de mi casa claro, para bajar el equipaje que había llevado y nos subía a las máquinas del tren. Máquina a vapor. La máquina a vapor. Sí. Y había que pasar un paso nivel para entrar al taller. Entonces, ¿qué nos pasaba? Nos daba la posibilidad de tocar el silbato del tren. Eso era como un juego de chico que nunca uno se olvida, ¿no? Y ¿sabes qué hacía yo en los días que jugábamos? Recuerdo bien con mi hermano. Teníamos 2 plantas de mora en mi casa, era una casa amplia, grande, la casa del ferrocarril tenía un espacio verde muy lindo, y teníamos 2 plantas de mora y nos subíamos ahí, entonces hacíamos que era la máquina del ferrocarril, agarrábamos una rama, tirábamos y mi hermano en la otra y así. Y o sea que soñábamos
con que algún día podíamos ser lo que hacían nuestros padres. Claro, sí, sí. Era porque era parte del juego. Después el destino nos va llevando para otro lado, ¿no? Así es, así es. Se fue muy pronto doña Julia. Sí, sí. Me hubiera gustado haberla tenido muchos más años, porque, bueno, uno cuando es más grande se da cuenta, ¿no? A lo mejor, vuelvo a insistir, cuando uno es adolescente, y vos bien lo decías, no eran permisivos, entonces es como que uno decía, son malos, y ahora no, ahora te das cuenta que no, que lo hacían porque te querían, y porque buscaban el bien de cada uno. Y bueno, la pude disfrutar hasta yo ya estaba casado. Tenía 50 años. Claro. No, yo ya estaba casado, y mis hijos ya habían, Matías tenía 10 años, y mis nenas una tenía 6 y la otra tenía 4. O sea que los conoció. Sí. Me hubiera gustado tenerla hasta que fuera grande, ¿no? Sí, sí, sí. Le faltaron 20 o 30 años más. Exactamente. Sí. Sí, se fue muy joven, muy joven. Hoy nos damos cuenta que Sí, se fue de joven, seguro ¿no? que sí, Sí, seguro sí. que sí. Cacho, has contado toda tu vida desde la adolescencia para acá, sobre todo desde que fuiste adoptado por esta ciudad, y has tenido casi toda una vida ondulante en lo laboral, pero muy, muy fuerte en tu pareja, en tu matrimonio, en esa cosa que se necesita justamente para sortear estas cosas Sí, sí. por las que vos pasaste. Una gringa de hierro, ¿no? Sí, terrible, terrible. La verdad que es otra de las cosas que yo le agradezco a Dios, haber encontrado una compañera de la vida que me bancara como me ha bancado, porque en la etapa de los bomberos yo me lo pasaba viajando. Como yo me gustó capacitarme y tuve la suerte de hacer una carrera dentro de bomberos hasta llegar a jefe, y la aproveché porque yo recapacité. Como no tuve la suerte de ir a la universidad para estudiar, y ahí sí tenía la posibilidad de estudiar y que me ayudaran, entonces la aproveché. Y ella es la que el apoyo fundamental, porque yo me perdí cumpleaños de mis hijos, fiesta de los colegios, o sea, gran parte de la niñez de ellos. Pero no estoy arrepentido, te digo que no estoy arrepentido para nada. Yo si volviera a nacer, volvería a ser bombero, seguramente. Cacho, sos muy feliz. Sí, sí, sí. Hoy yo creo que disfruto de la vida, disfruto de todo. Sobre todas las cosas disfruto de tener muchos amigos, que eso me hace muy feliz, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en la policía, en los empleados de banco, en la gente común. Vuelvo otra vez al hincapié, los bomberos me abrieron esa puerta también, porque yo siempre me brindé, y eso hizo que vieran que yo actuaba de buena fe, nunca fui con la mala intención. Vos sabés que yo siempre sueño que el día que Dios me dé la posibilidad de sacarme la lotería o un premio grande de dinero, De mucha plata. sí, de mucha plata, me gustaría ayudar a la gente que necesita, porque me da bronca cuando hay gente que está enferma y que no puede acceder a un tratamiento porque no tiene dinero, o porque no tiene los medios, o porque nadie se arrima, o porque la obra social no le cubre. Me da una bronca, una impotencia, y yo siempre le digo a mi señora, el día que yo tenga la suerte y dice, bueno, como vos tenés esa ambición, dice, no vas a tener nunca suerte, ¿no? Es bueno, la esperanza que tiene, ¿no?
Además de estar siempre ligado al Club Atlético San Martín, el club de tus amores, encontraste hace algunos años otro club que es el Atlético, Sí. el querido y glorioso Atlético Laboulaye, Sí, sí. que justamente te tuvo a vos como el hacedor de esa revista del centenario. Sí. Sí, me acerqué porque, bueno, iba a jugar al fútbol ahí y ya me metí en la comisión. El Suncho. Exactamente, me metí en la comisión y me gusta participar, colaborando, ayudando. Es un tipo inquieto. Sí. Vos sabés que yo ahora me queda tan solo un año para jubilarme. Todos te dicen, pero pensaste vos, yo ya lo tengo todo resuelto. Yo sé que el día que me jubile voy a disponer de mi tiempo y voy a hacer todo lo que yo no puedo hacer ahora. Claro, por los horarios, sí, Exactamente, lo que nos estoy pasa a atado, muchos. Exactamente. Por eso digo que no me voy a amargar, no me voy a amargar para nada. Va a tener más tiempo. Más tiempo, exactamente. Me gusta escribir mucho. Vos sabés que yo he escrito el libro de los bomberos, he escrito la revista de los 50 años de San Martín, la de los 50 años de Central Córdoba, la de los 100 años del Atlético Laboulaye, la de los 80 años del ENET, y ahora estoy escribiendo mis memorias bomberinas. No sé si las voy a poder editar algún día, pero bueno, por lo menos las voy a imprimir para que las lea mi nieta. Claro, está bueno. Así que, bueno, eso es un poco la felicidad de uno, ¿no? Poder disfrutarlo. Bueno, Cacho, hoy estamos vos debutando de ese lado, yo acá, tomándome, en mi caso particular, un compromiso para acompañarlo a Julio César, que ojalá tenga una pronta recuperación y pueda ocupar este lugar, y agradecerle a los muchachos de Sur Producciones, ¿sí? A Carlitos y a Pedro, que nos han atendido muy bien y que nos han permitido por lo menos distendernos un poco y haber pasado una jornada espectacular. Cacho, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes realmente, porque me he sentido muy cómodo y siempre quise poder contarle a la gente lo que uno es, lo que hizo o tiene en mente hacer. Claro. ¿No? Bueno, justamente la idea de este programa es ese, conociéndonos. A veces uno cree que conoce a fulano, mengano, sutano. Sí. En realidad, cuando uno empieza cronológicamente a escuchar la vida de cada uno, Exacto. te va sorprendiendo, como me ha sorprendido vos a mí, que había partes de tu vida que no las tenía, a pesar de haber sido vecinos de muchos años. Hasta la próxima, Cacho. Muchas gracias. Gracias, Miguel. As if some